Overlord tomo extra. La princesa vampiro del país perdido. Capítulo 1, Encuentro en el país perdido. Parte 2. Detrás de sus párpados herméticamente cerrados, y a través de la doble barrera de las cortinas y las finas sedas que servían como dosel de su cama, podía sentir los rayos del sol brillando sobre ella. Buenos días, hora de levantarse, déjame dormir un poco más. Estas dos partes de ella, gritaron de un lado a otro en su lucha por tomar el control de su cuerpo. Justo cuando ella estaba entrando y saliendo de su sueño, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente y alguien entró. Mientras la gruesa alfombra que cubría el suelo amortiguaba sus pasos, aún podía sentir que alguien se movía por la habitación. Esta persona se acercó al costado de su cama y se detuvo. Buenos días, Keno-sama. El clima de hoy también es bueno. MMM. Sus ojos se abrieron de mala gana, y la familiar sonrisa de la doncella Anastasia apareció a la vista. El hecho de que se le hubiera permitido dirigirse a Keno, la princesa de este país, por su nombre de pila, se debía a que era la sirvienta de Keno. Nastasia era una de las sirvientas más importantes del castillo, y en su juventud, había habido rumores de que se convertiría en la siguiente sirvienta principal. Sus habilidades eran excepcionales e incluso tenía un entrenamiento mágico en profundidad. Se podría decir que había sido un viaje tranquilo hasta su actual puesto. Precisamente porque Keno era la única hija de su padre, se le permitió estar al lado de Keno, lo que era una señal del favor que había recibido. Sin embargo, Keno sintió que probablemente no terminaría como la criada principal, porque probablemente terminaría convirtiéndose en la primera esposa de algún noble y luego renunciaría a su puesto. Viendo que Keno ya se había levantado, Nastasia se acercó a la ventana y la abrió a la fuerza. Tal como ella lo había descrito antes, la habitación estaba llena de luz solar cegadora. Acabando de salir del dulce país de los sueños, sus ojos fueron dolorosamente chamuscados por la luz y no pudo evitar volver a cerrarlos. Solo después de que sus ojos se acostumbraron gradualmente a la luz del sol a través de sus párpados, Keno los volvió a abrir lentamente. La cálida luz del sol entró en la habitación, como para decirle que hoy sería un día tranquilo, maravilloso y lleno de calor. Muy bien, Keno-sama. Prepararé agua para ti ahora mismo. En la pequeña mesa redonda había un lavabo de plata vacío. Después de que Nastasia lo hechizó, la cuenca se llenó rápidamente con agua limpia. Nastasia acababa de lanzar un hechizo de estilo de vida de primer nivel, también conocido como estilo de vida tradicional, llamado crear agua. Mientras que los hechizos de nivel 0 también podían crear agua potable, el agua creada por este hechizo sabía más dulce. Dado que ambos utilizaban la misma cantidad de maná, la opinión popular sostenía que el agua con mejor sabor era mejor, incluso si no se creaba para beber. Parece que Nastasia sentía lo mismo. Como hechizo de primer nivel, el agua generada por crear agua no se limitaba a llenar una sola cuenca. Aunque había un límite de tiempo, el volumen total de agua creado aumentaría de acuerdo con las habilidades del lanzador, y podría repartirse en múltiples ocasiones. Por lo tanto, no habría derrames ni desperdicios incluso si ella lanzara el hechizo sobre el recipiente. Por cierto, Nastasia era una hechicera mágica que podía usar hechizos de segundo nivel en el mejor de los casos. En los días fríos, podía usar el hechizo de estilo de vida de segundo nivel, cambio de temperatura, para alterar la temperatura del agua hasta que fuera cómoda, o para calentar directamente la habitación. Keno había leído en un libro que había un hechizo de estilo de vida de tercer nivel llamado aguas termales. Aparentemente era una imitación del hechizo druida, Geyser. El autor del libro había escrito se siente muy bien y Keno quería probarlo personalmente una vez. Desafortunadamente, ninguna de las doncellas del castillo podía lanzar un hechizo de tan alto nivel de estilo de vida. Por lo tanto, Keno solo podía leer sobre los efectos de aguas termales en sus libros. Mientras que en el castillo había hechiceros mágicos que podían lanzar hechizos de tercer nivel, esas personas normalmente estudiaban los hechizos de batalla y no tenían tiempo para aprender magia de estilo de vida. En ese caso, lo aprenderé yo misma. Keno le había dicho una vez a la gente que la rodeaba, específicamente a sus instructores de magia. En ese entonces, Keno era más joven de lo que era ahora, a una edad en la que apenas podía lanzar hechizos de primera clase. No sería inusual que alguien que escuchara a una joven como ella
decir que quería lanzar un hechizo de tercer nivel, que era típicamente el dominio de los naturalmente dotados, lo considerara como las declaraciones ingenuas de una niña. Es decir, si esa niña no fuera Keno. Los padres de Keno, su padre podía lanzar hechizos de cuarto nivel mientras que su madre podía ir más lejos y lanzar hechizos de quinto nivel, eran prodigiosos y talentosos hechiceros, mágicos. Por lo tanto, como descendiente de sus dos líneas de sangre, todos creían que era muy probable que ella pudiera cumplir con sus palabras. Por lo tanto, 2 horas después de hacer esa declaración, fue citada ante su padre y reprendida severamente. Había un límite en la cantidad de hechizos que cada uno podía aprender, y como realeza, ella debía aprender hechizos más útiles. La joven Keno había respondido que era precisamente porque era de la realeza que no debía aprender hechizos ofensivos, defensivos o adivinatorios, sino que debía aprender hechizos que hicieran feliz a todo el mundo. Sin embargo, su padre había dicho esto: nuestro país no es un país pacífico. No hay forma de saber cuándo estos días tranquilos y pacíficos llegarán a su fin y un rey debe ir personalmente al campo de batalla. Por lo tanto, cualquiera con el potencial de convertirse en un hechicero mágico excepcional debería aprender hechizos efectivos de batalla. Después de escuchar la respuesta de su padre, Keno abandonó sus planes de aprender aguas termales. Las palabras de su padre habían sido bien razonadas, y ella aún no tenía la edad suficiente para entender plenamente lo que quería decir con ellas. Por un lado, le faltaba valor para resistir a su severo padre y, por otro, no estaba particularmente obsesionada con la búsqueda de fuentes termales. Más bien, fue porque su padre le habló de una manera monárquica, lo cual le recordó las historias de aventura heroica que Nastasa le había leído una vez. Sonaba igual que ellos, y eso dejó una profunda impresión en su corazón. A partir de ese día, Keno pidió el deseo de mantener en secreto a todos los demás, de que un día ella se haría fuerte, como los héroes de los libros de sus cuentos o como su padre y lucharía con galantería por el pueblo. La niña que tenía ese sueño en su corazón se bajó de la cama, caminó hacia el lado de Nastasa y comenzó a lavarse la cara. El agua salpicada cubrió sus alrededores, pero a ella no le importó. El agua ajustada en función de la temperatura, hecha por crear agua, que podía disponerse libremente dentro de un radio determinado según la voluntad del hechicero, le quitó el sueño a Keno. Keno usó la toalla que Nastasa le dio para limpiarse la cara y empezó a cepillarse los dientes. Luego hizo gárgaras con el agua sobrante, se enjuagó la boca y la escupió en la vasija. Después de ver a Keno hacer todo esto, Nastasa lanzó destrucción de agua. El agua de la cuenca, así como el agua que había brotado de ella, desapareció como si hubiera sido una ilusión. Este hechizo de primer nivel no era magia de estilo de vida, sino que pertenecía a uno de los 4 grandes sistemas también conocido como estilo elemental y podía ser utilizado con fines ofensivos. Causaba menos daño cuando se usaba contra seres vivos que otros hechizos del mismo nivel. Sin embargo, podría causar un daño significativo a los elementales de agua y a otras criaturas estrechamente alineadas con el elemento del agua. Las versiones de nivel superior del tercer nivel también podrían afectar a los limes en cierta medida. El hechizo de cuarto nivel, deshidratación, podría hacer mucho daño a todos los seres vivos. Y las primeras versiones de estos hechizos se usaban típicamente para eliminar el agua de esta manera. Después de enjuagarse la boca, Keno se acercó al espejo de su vestuario que era tan alto como ella y rápidamente se puso la ropa que Nastasa le había dado. Mientras que algunos nobles incluso dejaban que sus vasallos se encargasen de vestirlos, la familia de Keno insistía en que se cambiaran por sí mismos. Era una regla familiar para ayudarles a prepararse para la batalla, para que pudiesen ponerse la armadura por sí mismos. No importaba que la armadura de placas completas necesitase la ayuda de los escuderos para ponerse. Sin embargo, era perfectamente aceptable dejar que otros le ayudaran a peinarse mientras ella se cambiaba. Después de mojar su cabello rizado con crear agua, Nastasa lo presionó con una toalla humedecida. Una vez que Nastasa lo soltó, el cabello se alisó. Y así, Keno Fasrit Imberun, la única hija del rey Fasrit, tomó forma. La imagen familiar de sí misma que vio reflejada en el espejo era una niña con ojos que reflejaban todos los colores del arco iris. Estos ojos de arco iris no eran exclusivos de Keno. La criada que miraba fijamente a Keno mientras realizaba las últimas comprobaciones
Nastasa también los poseía. Se les llamaba los ojos del arco iris, y era común ver estos ojos en la gente de este país. Más bien, eran las personas que no las poseían las que eran una rareza. Ahora, por favor, pase al comedor, Keno-sama. ¿Están los dos allí hoy? Sí. Los dos os están esperando, Keno-sama. Para Keno, las comidas eran ocasiones alegres, pero también pesaban sobre ella. Porque entonces podía ver a su padre. Su padre estaba frecuentemente de viaje de negocios, tanto en la capital real como en otras ciudades, debido a su afán de trabajar. Incluso su hija Keno tendría muchos días en los que no podría verle en absoluto. Por lo tanto, estaba muy contenta de encontrarse con su padre. Sin embargo, el padre de Keno era muy duro con ella, por lo que normalmente la regañaba cada vez que se reunían, lo que la inquietaba. Dicho esto, no podía huir de ello. Siguiendo a Nastasa en su estela, Keno caminó hacia el comedor. Justo como Nastasa había dicho, sus padres la estaban esperando en el comedor. Naturalmente, sus criadas también estaban presentes. En particular, la sirvienta principal y la ayudante de la sirvienta principal estaban de pie detrás de su padre y su madre. La madre de Keno tenía una mirada cálida y gentil en su rostro, a decir verdad, su personalidad era muy parecida, y Keno tenía pocos recuerdos de haber sido regañada por ella, y ella también era una hechicera mágica de primera clase de esta nación, a pesar de que no se podía decir solo por su apariencia. Su padre, por otro lado, era lo contrario. Las personas con ojos de arco iris tendían a ser delgadas y dotadas de alguno de los 4 elementos, lo que les llevaría a entrar en profesiones apropiadas que utilizaban la magia. Por lo tanto, se centraban en la capacidad de hechizar más que en las habilidades físicas, y tendían a carecer de cuerpos musculosos. Sin embargo, el padre de Keno fue una notable excepción. No solo era un poderoso elementalista de fuego, sino que poseía un físico poderoso que encarnaba la frase un cuerpo hecho para la batalla, y su frente estaba profundamente surcada para ir con su semblante severo. Ya sea que estuviera comiendo o no, siempre llevaba un guante en su brazo izquierdo que tenía la forma de las garras de un grifo. Era el tesoro nacional conocido como el guantelete del Señor de los Grifos. Era un objeto mágico que podía convocar a un Señor de los Grifos por un total de 24 horas en el lapso de una semana. Puesto que el grifo convocado podía ser reanudado en una semana, aunque fuera asesinado, generaciones de reyes lo habían usado históricamente para llamar a una vanguardia para ellos. Sin embargo, el padre de Keno fue el único que no lo usó de esa manera. Buenos días, padre, madre. Buenos días, Keno. En contraste con el gentil saludo de su madre, su padre simplemente frunció el ceño y asintió bruscamente, pero así era como solía ser. Más bien, si hubiese sonreído como lo había hecho su madre, Keno estaría confundida. Nastasa tiró de la silla hacia atrás para dejar que Keno se sentara, tras lo cual se sirvió el desayuno. Este país tenía una próspera industria láctea, por lo que ni siquiera la capital real necesitaba queso fresco. Cabe destacar el hecho de que era de esperar que las mesas de comedor de la casa real tuvieran al menos 3 tipos diferentes de queso. Además, había crema agria, bebidas hechas de la mezcla de leche y los jugos recién exprimidos de 4 frutas diferentes, y así sucesivamente. Además, había rebanadas gruesas de jamón asado, uniformemente. Los platos cargados de pan blanco iban acompañados de unas golosinas de mantequilla dorada de una belleza embriagadora. Keno, junto con su padre y su madre, que estaban comiendo, miraron el anillo de su mano derecha, pero la piedra preciosa azul zafiro colocada en él no cambió de color. Comer era un lugar para la etiqueta. Desde que se le había inculcado desde que era mayor de edad, hacía tiempo que se había convertido en parte de ella. Mientras comían en silencio, su padre colocó su tenedor sobre la mesa con un silencioso tintineo. Ella miró y vio que su padre había recogido su servilleta para limpiarse la boca. Ahora bien, Annie. ¿Hasta qué punto han mejorado sus habilidades mágicas? Annie era el nombre de la madre de Keno. Se llamaba Annie Fasritimberun. Annie dejó su tenedor y se limpió la boca también. Esposo mío, en la actualidad esta niña parece haber sentido el segundo nivel. Quizá pronto sea capaz de manejar sus rudimentos. Escuché eso hace 15 días. En otras palabras, no ha habido ninguna mejora, ¿me equivoco? Keno, ¿qué opinas? ¿Te sientes más fuerte que antes?
Keno tragó su comida, luego dejó su tenedor y se limpió la boca como lo había hecho su madre. Durante ese tiempo, pensó en cómo responder a su padre, pero la verdad es que no se sentía muy diferente entre ahora y hace 2 semanas. Era como si nadie pudiera sentir cuánto estaban creciendo cada día sin medirlo. Era cierto que había sentido algo extraño cuando se había vuelto capaz de lanzar hechizos de primer nivel. Era como si los engranajes se entrelazaran dentro de su cuerpo. Sin embargo, no había habido señales antes de eso. Por lo tanto, solo podía responder honestamente. No estoy segura. Ya veo. La honestidad es una buena política, pero eso por sí solo no puede ser todo. Tú eres mi primer hija. En el futuro, tus hermanos y hermanas menores nacerán, y tú tendrás que ser un ejemplo para ellos. Mi rey. Ella es todavía joven. Cállate. Su padre interrumpió fríamente la inminente crítica de su madre. Por muy joven que sea, sigue siendo de la realeza. La mirada del rey era penetrante cuando se volvió hacia ella. Asustada, Keno miró suplicando a su madre. Ella es una chica. Más que una chica, es una princesa, es de la realeza. Aunque no hay necesidad de superar a todos los demás, ser eclipsada será problemático. Después de todo, eres mejor hechicera que yo. Su padre se giró para mirar un lugar sin nadie y tosió. Por eso nos casamos, ¿no? Murmuró. Luego, volvió a mirar a Keno con sus ojos de acero. Por esa razón, te di a esta niña para que le enseñaras, pero creo que has sido demasiado laxa con su educación. El combate en vivo es la mejor forma de entrenamiento. Aunque es una niña y aún no ha crecido, seguramente, debería empezar a entrenar con armas también, ¿no? Es importante ver si ella también tiene talento en ese campo. Era cierto que el padre de Keno era inferior a su madre como hechicero mágico. Sin embargo, dado que su padre era capaz de luchar con una lanza, él era el mejor combatiente. Me opongo a eso. Según lo que he visto, no creo que esta niña sea como tú, dotada para usar armas. Hasta que despierte una afinidad por uno de los 4 grandes poderes, debemos seguir entrenándola como hechicera mágica. Y lo que es más importante, le prohíbo que participe en algo tan peligroso como el combate en vivo. En aquel entonces, las cosas eran diferentes. En lugar de aprender a escribir con ambas manos, es más rápido aprender a hacerlo con una sola. Sé que eso es lo que quieres decir, sin embargo, no sabemos dónde reside su talento. ¿No crees que sería mejor dejar que lo intente todo? Siento que sería mejor ayudar a esta niña a prepararse para su futuro. Estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, creo que debería esperar hasta que llegue al menos al segundo nivel primero. Si quieres que participe en la instrucción marcial, al menos debería esperar a que su cuerpo se desarrolle, primero. Los dos cerraron las miradas, ninguno de los dos cediendo. Un poco más tarde, su padre miró hacia otro lado. Entiendo. Seguiré dejándola a tu cuidado. Estoy profundamente agradecida, mi rey. Keno. Keno saltó mientras escuchaba la voz firme de su padre. Su padre lo notó, pero lo ignoró y comenzó a hablar. Como familia real de este país, disfrutamos de vidas lujosas y de la lealtad de mucha gente. Y todo eso es porque hemos cumplido con nuestro deber como la realeza de esta nación. Por lo tanto, debes aprender y absorber todo y hacer buen uso de él. Es cierto que nuestro país está en paz ahora. Pero quién sabe, podríamos ser invadidos algún día. Por lo tanto, necesitamos una nación rica y un ejército fuerte. No quiero atacar a otros. La cara de su padre se retorció un poco. Estaba enfadado, o se burlaba, o quizás triste. Era una expresión matizada que era difícil de distinguir. Sin embargo, no hubo severidad en lo que dijo después. No hay necesidad de invadir a otros. Un ejército fuerte es una fuerza disuasoria. Sin embargo, la intimidación irreflexiva conducirá al conflicto. Es el deber de un líder obtener información sobre otras naciones, encontrar un equilibrio y buscar el crecimiento de la fuerza de su país. ¿Crees que el poderío militar es innecesario? No. Keno agitó la cabeza. Entre las muchas razas, los ojos de arco iris que constituyen el 90% de su población, una nación de 5 millones de personas no era demasiado grande. Sin embargo, solo se pudo lograr un equilibrio porque los países vecinos tenían aproximadamente el mismo tamaño. En el último medio siglo, no ha habido guerras a gran escala en las naciones cercanas. Sin embargo,
Eso significaba simplemente que no había guerras de conquista. Cuando un monstruo con gran poder individual se mostraba, era entonces cuando se decidía el destino de una nación, y dependiendo de las circunstancias, podía ser necesario formar una alianza. Por ejemplo, hubo más de 50.000 bajas cuando apareció un Behemoth, y el recuerdo de ello todavía estaba fresco en los corazones de muchos. Keno sabía muy bien lo importante que era reunir a los poderosos para tratar con tales oponentes. No necesitas hacerlo todo por ti mismo. Reúne a la gente en la que confías y toma prestada su fuerza. No soy el único con fuerza entre los muchos reyes de la historia, pero incluso yo tengo gente en la que confío. Incluso si uno mirara a través de la historia de la familia real, probablemente solo podría encontrar personas comparables a su padre que había sido aclamado como un héroe en su primera generación. Por lo tanto, acumular fortaleza y buscar la fuerza que yace en una dirección diferente a la tuya podría ser el camino correcto. Pero, ¿qué significa eso? Tal vez aprender hechizos que hagan feliz a todo el mundo podría ser una manera de hacerlo. Sin embargo, esta es una sugerencia de tu padre. No puedes descuidar tu propia fuerza. La gente se siente a gusto bajo la protección de los fuertes. Ser miembro de la familia real es una forma de fuerza que atrae a las masas hacia ti. Naturalmente, tal fuerza implica poseer encanto, riqueza y autoridad. Pero si lo llevas al extremo, entonces el poder personal del rey es la fuerza más fácil de entender de todas, y puede garantizar mejor tu seguridad. Después de todo, el encanto, la riqueza y la autoridad a veces no garantizan la seguridad de todos. Sí, padre, contestó Keno. Bien, contestó el rey mientras tomaba su tenedor de nuevo. En otras palabras, significaba que iba a seguir comiendo. Su madre también se apresuró a seguirle y Keno comenzó a comer de nuevo. Cuando terminaron, las sirvientas sirvieron 3 bebidas de color púrpura claro. Esto era temorado con un toque de leche añadido. Estaba acompañado de galletas ligeramente azucaradas. Los 3 miraron sus bebidas y luego se ayudaron a sí mismos. Keno, que tenía una lengua sensible, sorbió el té que se había enfriado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que 2 personas la miraban. ¿Había violado alguna forma de etiqueta? Keno no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, este tipo de cosas sucedían de vez en cuando. Keno comía en silencio, pero ellos la miraban fijamente. Sucedía más a menudo con su padre, a quien rara vez llegaba a ver. Ella intentó mirar hacia arriba para echar un vistazo, pero él no parecía enfadado. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando? Keno ladeó la cabeza, o al menos lo hizo en el corazón, y bebió su té morado. Dejó que el té se llevara el dulce sabor de la galleta que quedaba en su boca. Sin embargo, beber demasiado sería codicioso. No podía juzgar mal el equilibrio entre el té y las galletas. Keno se concentró en introducir las galletas y el té en su boca en secuencia, y la mirada de su padre la abandonó. ¿Qué más tienes planeado para Keno hoy? Después de esta comida, aprenderemos sobre la magia en mi habitación hasta la hora del almuerzo. Después de eso, Valen Sensei la instruirá como siempre. Ya veo. En ese caso, déjame ver cómo le enseñas hoy. Estoy muy interesado en cómo Keno toma sus lecciones. Keno no pudo evitar sorprenderse un poco. Esta podría ser la primera vez que su padre quiera verla aprender. Jeje. Su madre sonrió, y las arrugas entre las cejas de su padre se hicieron más profundas. ¿Qué tiene eso de gracioso? Me preguntaba por qué dijiste algo así de repente. Se me acaba de ocurrir. No hay otra razón. Está bien, está bien. Jeje. Entonces esperaré tranquilamente vuestra llegada, mi rey. No hay necesidad de esperarme. No quiero perturbar la educación de Keno. Lo sé. Sin embargo, sigo pensando que es mejor seleccionar primero a un pretendiente para Keno. Es algo tarde para una princesa. Incluso para una noble heredera. Recuerdo que tenía 8 años en ese entonces. No. Tenías 9 años. Ara, ¿es así? No puedo creer que aún lo recuerdes. Su madre sonrió, mientras que su padre frunció el ceño. Sé lo que estás tratando de decir. Sin embargo, Keno es la única hija de nuestro linaje. No podemos ser descuidados al respecto. ¿No deberíamos esperar más? Si no empezamos a pensar en esto desde el principio, todos los buenos candidatos habrán encontrado cónyuges para entonces.
Nuestra hija se convertirá en una mujer que nadie querrá comprar. No hables de compras y sobras. Ser unos años más joven no debería ser un problema, ¿no? Consideraré cuidadosamente ese asunto. ¿Comprendes? Eso es todo por este tema. Sí, 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 sí. Tienes que trabajar duro en esto, escuchó a su madre susurrar. Su padre arrugó la frente, miró a las sirvientas y luego fue a por los postres. Cuando terminó el postre, Keeno regresó a su propia habitación, donde tomó varios libros de texto antes de dirigirse a la habitación de su madre. Llamó a la puerta de la habitación de su madre, y la persona que contestó fue la criada personal de su madre, que era a la vez la criada principal asistente y la sirvienta número 2 en el castillo. Entró en la habitación y comenzó la clase con su madre. Independientemente de la clase de magia que se estudia, lo importante cuando se empieza es sentirla. La mayoría de las personas que habían aprendido a usar la magia lo habían hecho a través del sentimiento de estar en contacto con el mundo. Cualquiera sin esa experiencia sería incapaz de lanzar hechizos. Sin embargo, no había maestros que pudieran enseñar esta parte a sus alumnos con suficiente detalle, y mucha gente tropezó aquí. Sin embargo, Keeno ya había superado ese obstáculo, por lo que estaba aprendiendo lo que necesitaría saber para futuras profesiones. La madre de Keeno era una maga, por lo que se centró en mejorar su habilidad para lanzar magia arcana, mientras que Keeno tenía talento como hechicera, por lo que las lecciones que recibió se centraron en mejorar su habilidad para el hechizo. En comparación con los magos, los hechiceros dependían mucho más de los sentimientos. Por lo tanto, el entrenamiento de Keeno se centró en cerrar los ojos y usar su corazón para sentir las ondas que emanaban de su madre cuando lanzaba hechizos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la lección. De repente, Keeno sintió algo. Era difícil describir esa sensación con palabras. Sin embargo, era más poderosa que su madre, como una gran ola, algo que desafiaba toda descripción. Esta era una sensación que nunca antes había experimentado, y Keeno no pudo evitar abrir los ojos. Vio a su madre, que se sorprendió de que su hija abriera de repente los ojos. Y en ese momento un dolor atravesó a Keeno. Era una agonía que nunca antes había experimentado, lo que no tenía sentido para ella. Keeno cayó al suelo en medio del dolor, como si algo le hubiese sido arrancado. Le dolía tanto que no podía hablar. Keeno no podía creer que nada pudiera hacer tanto daño en el mundo. Lloró lágrimas de dolor. En su visión deslucida de lágrimas, también podía ver a las dos sirvientas derrumbarse en el suelo, sus rostros distorsionados por el dolor y la agonía. A su lado, su madre estaba pasando por lo mismo. La cara de su madre estaba retorcida de agonía y su frente estaba resbaladiza de sudor. Pero incluso así, reforzar armadura, su madre hechizó a Keeno. Sin embargo, no hizo nada por el dolor que sentía. No disminuyó en lo más mínimo. Su madre debería haberlo notado por la expresión en la cara de Keeno. Protección contra el mal. Keeno apretó los dientes contra el dolor y trató de no quejarse, y al hacerlo sintió que su madre la hechizaba de nuevo. Sin embargo, no hizo nada por la agonía que la atormentaba. Espi. Ritu, o carnal. Forma de los muertos vivientes, como una versión avanzada de mente de muerte. Este hechizo podría conceder brevemente a su objetivo varias propiedades de los no muertos, tanto benéficas como banales. Este hechizo ahora hizo efecto en Keeno, pero aún así, no le ayudó con su dolor. Oh, por favor que mi niña se salve. Su madre se mordió el labio, la sangre roja y brillante brotó de inmediato, y agarró el brazo de Keeno. Seguro que Keeno se habría quejado del dolor ya que su madre había usado demasiada fuerza. Pero las agonías de cuerpo entero que experimentó eran demasiado fuertes y Keeno no sintió el dolor en su brazo en absoluto. Su madre caminaba como si estuviera arrastrando a Keeno, estaba arrastrando a Keeno hacia la puerta. No. Sería un error decir que ella estaba caminando. Su madre estaba a cuatro patas, arrastrándose desesperadamente hacia adelante. ¡Uah! Escuchó un aullido de dolor. La fuente de este sonido profundo que nunca antes había oído era Nastasa. Era completamente diferente a su voz suave y elegante de siempre. Nastasa estaba rodando por el suelo y había llegado a la puerta. Rugió en un tono grueso y áspero, y luego se levantó para apoyarse en la puerta, agarrando la manija y empujándola un poco para abrirla. Sin embargo,
Después de eso, Nastasa gimoteó en voz baja y en silencio. No se movió después de eso, como si se hubiera desmayado por el dolor, o como si estuviera muerta. Su madre avanzó hacia el pequeño hueco por el que se había sacrificado Nastasa. El dolor que recorría Keeno era suficiente para hacer que un hombre se desmayase o incluso muriese, y era tan poderoso que incluso le robó la fuerza para gritar o llorar. Sin embargo, su madre estaba soportando ese dolor mientras trabajaba para tomarla y correr. A pesar de que su madre no mostró señales de darse por vencida, quién sabía cuántos minutos se necesitaban para avanzar unos pocos metros. La puerta se abrió lentamente, desde el otro lado, y luego se detuvo cuando golpeó la cabeza de Nastasa. Su madre agarró la mano de Keeno y la apretó. Tal vez su madre creía que el culpable de este hecho incomprensible estaba a punto de aparecer, pero no fue así. La persona que apareció ante ella fue su padre. Parecía como si hubiera envejecido décadas en un instante. Usó su lanza como muleta mientras se movía delante de ellos. Mi rey. ¿Qué? Está bien. Su padre parecía que también estaba sufriendo. Aún así, se las había arreglado para venir hasta aquí porque era fuerte más allá de los reinos del hombre. A través de la ciudad. Usa teletransporte. Entiendo. El discurso de su padre se rompió al resistir el tremendo dolor. Pero la madre de Keeno parecía haber entendido completamente el significado de su padre. La desesperación en la cara de su madre se convirtió en terror. No fue solo por el dolor que la afligía. Los hechizos de nivel superior exigían una mayor concentración. Naturalmente, un hechicero que pudiera lanzar dichos hechizos de alto nivel habría desarrollado, por lo general, poderes de concentración igualmente potentes. No sería un problema en circunstancias normales. Pero hubo momentos en los que necesitaban concentrarse, incluso en circunstancias especiales como esta. Quizás fue por el dolor o porque necesitaba concentrarse durante un tiempo, pero había más sudor en la frente de su madre. Y entonces el hechizo no se disparó. No. Fracaso. Esto es interferencia. Que, en la visión borrosa de Keeno, ella vio la cara de su padre transformarse en perplejidad cuando él olvidó su dolor. Después de eso, los dos se movieron sobre Keeno como si quisieran aplastar su cuerpo. Era pesado. Pero Keeno entendió los sentimientos de la pareja. Keeno podía sentir cuán fuertemente la amaban, y la lágrima que fluía de sus ojos no provenía del dolor. Pero la agonía no cambió. Parecía ignorar su amor, atormentando a Keeno con el mismo sufrimiento que tenía antes. Le dolió tanto, que perdió la noción del tiempo. Ni siquiera podía sentir el peso de sus cuerpos sobre ella. Había perdido toda sensación en su cuerpo. Todo lo que quedaba era el dolor cada vez más intenso. Debería haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué iba a? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién haría algo tan terrible? Las preguntas seguían surgiendo en su mente, pero como burbujas. Estallaban. Al mismo tiempo, su conciencia también. Justo en ese momento, Keeno de repente se sintió a sí misma haciendo contacto con algo enorme. Se parecía mucho al momento en que ella lanzó un hechizo, pero no fue lo mismo. Esa sensación también era imposible de describir con palabras. Sin embargo, Keeno podía sentir a su padre, a su madre, a Nastasa y a toda la gente que trabajaba en el castillo. Eso fue todo. Y con eso, Keeno se desmayó. En el momento en que despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor de antes había desaparecido, como si todo hubiese sido una mentira. Incluso le hizo preguntarse si había estado soñando. Keeno pensó repentinamente, ¿cómo están madre y padre? Ella cambió su visión e instantáneamente los vio. Su madre y su padre estaban allí. Ambos estaban de pie en la habitación. Keeno solo logró pronunciar la mitad de la palabra. La otra mitad se le atascó en la garganta y se negó a ser dicha. Eso fue porque vio a su padre, a su madre y a las dos criadas. Pero el terror que brotaba en ella se extinguió rápidamente. Keeno mordió de un bocado el profundamente desagradable cambio en su estado de ánimo y miró las caras de los cuatro. No era demencia. Los cuatro se tambaleaban, mientras se movían, como si hubieran perdido los sentidos. La forma en que lo hacían se parecía mucho a un cierto tipo de ser no muerto del que Keeno había aprendido durante sus clases de sabiduría monstruosa. Keeno se tocó la cara. Estaba fría. Se revisó el pulso. No había ninguno.
Sospechaba que podía haberse sentido en el lugar equivocado y colocó el dedo en su muñeca, pero no importaba, donde lo comprobara, no podía encontrar el pulso. Entró en pánico y Keno miró a su alrededor y encontró un espejo. Se miró a sí misma. A primera vista parecía como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, había un área que era completamente diferente. Eran sus ojos carmesí.